y conexiones de base de datos, Access en Visual Basic. Objetivo general, aprender a relacionar bases de datos en Access en Visual Basic 2010 mediante ejercicios de aplicaciones que hagan automáticamente diferentes procesos. Hagan los Indi- micrófonos, chicos, por favor. Sigue, por favor. Indicadores de evaluación. 1. Analiza la práctica propuesta y ejecuta el proceso mediante lo aprendido en la guía de clases mediante la herramienta Visual Basic 2010. 2. Estructura tus ideas en base a lo aprendido con la práctica de constantes predefinidas y emplea tus conocimientos para futuros proyectos. 3. Diseño o desarrolla formas y complementos prácticos en base a pequeños programas que se realizan en Visual Basic para para automatizar procesos y tareas en programación. Ya, muchas gracias, Vladimir. Sí, justamente vamos a seguir viendo ejercicios de aplicación con bases de datos en Access, ¿no es cierto? Para esto, yo he propuesto la práctica del día de ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes se fijan, chicos, en pantalla, es lo que nos indica. Práctica en clase número 2. Crear una base de datos en Access para el ingreso de estudiantes que contenga los siguientes registros. Aquí tenemos, ¿no? Desde la 1 hasta la 9. Número de estudiantes, cédula, identidad, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, edad, sexo, teléfono, correo electrónico, institución educativa. Dice, más abajo, ¿qué nos pide? Mediante el objeto de conexión de base de datos en Visual Basic 2010 y los componentes Bring Shows y Data Gear View, mostrar dichos campos o registros en la base de datos en pantalla. Sí, vamos a trabajar con dos formas de poder conectar la base de datos. La primera forma es la que nos explicó la anterior semana el compañero Padilla, ¿no es cierto? Vamos a usar esa y vamos a usar la forma manual. Esa forma manual es la que vamos a trabajar durante las prácticas, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahora sí a hacer la práctica. Primero voy a dejar de compartir y vamos desde cero. Vamos primero, atenderán por favor, porque en base a esto vamos a hacer nuestro deber, que ya mismo les indico. Vamos a abrir el programita Access, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene instalado en sus computadoras el Office, ¿no es cierto? Y por default, en el Office ya viene lo que es Access. Entonces vamos a abrir el Access, ¿sí? Voy a hacer práctica desde cero. Es más, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver, ¿de acuerdo? Vamos, compartir pantalla y vamos a hacer la práctica. Primero, ¿qué nos pide? Creemos una base de datos en Access, ¿no es cierto? Ya, vamos a crear una base de datos. Para eso, ¿qué hacemos? Archivo, ¿sí? Y nos vamos a nuevo y vamos base de datos en blanco, ¿de acuerdo? Damos doble clic y comenzamos a hacer el diseño de la base de datos. Nos ubicamos en la parte de tabla, damos clic en tabla, damos clic derecho y nos vamos a vista diseño. Y en vista diseño, perdón, nos vamos a, correcto, sí, está bien. Ya, en vista diseño nos pide el nombre de la tabla. Para este caso vamos a poner base. Base 1, pongámosle ya. Vamos a poner el nombre de la tabla y le podemos aceptar. Y si ustedes se fijan, automáticamente Access crea para poder crear los campos o los registros, ¿no es cierto? Entonces regresamos a nuestro enunciado y veamos qué nos pide. Para eso regreso a mi Classroom y veamos qué nos solicita. Primero dice número de estudiante, ¿sí? Número de estudiante, en vez de ID le voy a poner número, ¿no? Número estudiante. ¿De acuerdo? Vamos a darle Enter. Autonumeración, eso que se haga automático, ¿no es cierto? Después, en el segundo dice cédula e identidad. Vamos al segundo campo y vamos a poner cédula e identidad, ¿no es cierto? Ya. ¿Esto cómo va a ser? ¿De qué tipo? Va a ser numérico, ¿no es cierto? Y le damos tipo numérico. Ya. Vamos a escoger ahora nombres y apellidos, ¿no es cierto? El siguiente campo va a ser nombres, nombres, nombres y apellidos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Listo. ¿Este de qué tipo de datos va a ser? Tipo texto, ¿no es cierto? Vamos al siguiente campo. ¿Qué nos pide? Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y va a ser tipo fecha, ¿no es cierto? Fecha y hora, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice? Edad. Edad. Tipo va a ser numérico, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué más dice? Sexo. ¿Ya? Y va a ser tipo
texto, ¿no es cierto? Vamos al siguiente campo, teléfono. ¿De acuerdo? Teléfono. ¿Y qué tipo de dato va a ser numérico? ¿De acuerdo? Siguiente campo, correo electrónico. Correo electrónico, ¿no? Listo. Que va a ser tipo texto. Y por último sería la institución educativa, ¿no es cierto? Ya. Institución. Está bien, institución educativa, ¿de acuerdo? Ya. Y tipo texto, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más hacemos? Una vez que ya tenemos creado nuestra base de datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a la tabla de base, le damos clic derecho, y nos vamos a vista, ¿sí? Vista hoja de datos, ¿no? Si ustedes le ponen guardar, la tabla que hicieron, ponen sí, y automáticamente ya se nos crea nuestro registro, ¿no es cierto? Nuestros registros en nuestra base de datos de Access. Entonces ahí sí, vamos, esto del número de estudiantes es automático, ¿no? Vamos a poner cualquier número. 17, 20, 66, 91, 65, ¿de acuerdo? En nombres y apellidos voy a poner mis nombres. Luis Miguel Narváez Oliva, ¿de acuerdo? Voy a poner mi fecha, voy a escoger la fecha. 14 de mayo, ¿dónde está? 14. 14. 05. ¿Sí? De 1985, ¿de acuerdo? Edad 35. Sexo masculino, ¿no? Ya. Listo, teléfono. Listo, correo electrónico. ¿Sí? Ya, correcto. Institución, réplica Montúfar, ¿no? Ya, listo. Una vez que hemos llenado, con este dato es más que suficiente para poder validar y poder conectar a nuestro Visual Basic. ¿Qué es lo que hacemos? Es guardar la tabla, ¿no? Guardar la base de datos. Ponemos archivo, guardar base de datos como, le ponemos sí, y vamos a escoger la ruta, ¿no? Voy a poner en escritorio, voy a poner una carpetita que se llame prácticas. Prácticas Visual Basic, ¿no? ¿De acuerdo? Dentro de eso voy a poner el nombre de la base de datos que va a ser base 1. ¿Ya? Guardar. Listo. Tengo creado mi base de datos, ¿no es cierto? Ya tengo creado la base en Access. Ahora, ¿qué voy a hacer? A conectar en Visual Basic. Para la conexión de base de datos existen dos formas. La manera automática, como nos explicó el compañero Padilla, y la manera manual, como la que vamos a trabajar de aquí para adelante en el desarrollo de programas, ¿de acuerdo? Ya, entonces voy a cerrar el Access, ¿sí? Y vamos ahora sí a abrir el Visual, ¿no es cierto? Para esto dijimos que íbamos a trabajar ya con el Visual 2010. Yo ya le instalé mi Visual, ¿sí? Ya tengo instalado en mi máquina y vamos a trabajar con el Visual 2010. Esperamos que se abre. Esperemos que se abra. Listo. Vamos a compartir la pantalla del Visual, ¿no es cierto? Ya. Ahí estoy en Visual, ¿no es cierto? Ahí tengo mi Visual 2010. Con este es el que vamos a trabajar durante este año lectivo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer? A crear un nuevo proyecto, ¿no es cierto? Vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? ¿Ya? Y vamos a crear una aplicación de Windows Phones o un formulario de Windows o application, ¿no es cierto? Damos clic. Esperamos que se abra. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacer un poquito más grande este formulario. Y vamos a ponerle el nombre al formulario, a la ventana, ¿no es cierto? Vamos a cambiarle el nombre y vamos a poner bases de datos, ¿ya? Para identificar que estamos trabajando con eso. Ustedes ya lo harán más bonito. Ya pondrán florcitas, paisajes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Primera forma que vamos a trabajar es la manera de conexión automática. Esta es la que nos permite hacer el análisis de los datos de forma automática. Pero eso no es programación, ¿no es cierto? Eso no, o sea, como quien dice, nos salva de un apuro. Pero también lo vamos a aprender.
La forma que vamos a realizar es por medio de los componentes que ya les voy a explicar. Esa forma es la que nos va a permitir anexar bases de datos y nos va a permitir, en este caso, programar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver la primera forma que había explicado el compañero Padilla la anterior semana. ¿Qué es lo que hacemos primero para poder conectar nuestra base de datos? Nos vamos a lo que es datos, ¿sí? Y en datos vamos a lo que es agregar nuevo origen de datos, ¿no es cierto? Le damos clic ahí y miren lo que sale. ¿Cuál es la que debemos escoger? Base de datos, ¿no es cierto? Damos doble clic ahí, ponemos siguiente, ¿sí? Y aquí, ¿qué nos pregunta? Que escojamos la conexión. Le damos clic en la conexión, ¿ya? Y vamos a poner el control de la base de datos. Vamos a cambiar el control. En este caso, para que nos permita coger bases de datos de Access, le ponemos en la primera opción, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, trabajan con este tipo de base de datos. Esperemos en este año alcanzar a ver también conexión con SQL. Si alcanzamos, chévere, usaríamos este complemento. Y si no, solo con Access, ¿de acuerdo? Vamos a poner Access y le ponemos aceptar, ¿de acuerdo? Ya. Una vez que ponen ustedes, escogen la base de datos en Access, ¿qué les pide? Que abran la ubicación de la base de datos que ustedes crearon. ¿Qué le ponemos? Examinar y vamos a buscar, ¿no es cierto? La carpetita que habíamos creado, que se llamaba Prácticas Visual Studio, creo que pusimos, ¿no? No, esta no es. Ese es otro curso. A ver, vamos a ver Prácticas Visual Basic, ¿ya? Y vamos a escoger la base que creamos, ¿no es cierto? Vamos a abrir y vamos a probar conexión, a ver si la base se conecta perfectamente. Damos clic en probar conexión. Si ustedes ven el mensaje, la conexión fue realizada correctamente. Aceptar y aceptar, ¿de acuerdo? Ya. Una vez que la base se conecta, le damos siguiente. Aquí, ¿qué nos pide? Si deseamos conectar la base de datos, ¿sí o no? Ponemos sí, ¿sí? Y aquí nos pide el nombre de la base. Yo por lo general dejo por default, ¿no? Dejo tal como me entrega el sistema. Pongo siguiente. Y aquí, ¿qué es lo que me pide? Validar los registros o las tablas que tiene mi base, ¿no? En este caso, las tablas serían número de estudiantes, todo lo que hayamos creado en nuestra base de datos de Access. Entonces, yo voy a seleccionar todo, ¿sí? Y incluso las vistas. Las vistas es para que me permita visualizar lo que está dentro de las tablas, ¿de acuerdo? Y vamos a poner finalizar, ¿ya? Listo. Ya. Vamos a cerrar esto. Ya, perfecto. Si ustedes se fijan, chicos, esperemos un ratito esto que se me ponga correctamente. Ya, si ustedes se fijan, yo activé el componente de orígenes de datos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago aquí? Darle clic y me voy a la parte de detalles, ¿sí? Y en detalles únicamente, ¿qué hago? Arrastrarme, ¿sí? Arrastro, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hago? Esto está demasiado amontonado, ¿no es cierto? Trato de ordenar por filas o por columnas, horizontal, vertical. Entonces yo le voy a ordenar, me voy a formatos y me voy a la parte de vertical y pongo aumentar. ¿De acuerdo? Excelente. Ya. Listo, chicos. Voy a seleccionar todos mis datos para poder llevarla a la parte de arriba. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué es lo que hice ahí? Coger los datos, ¿no es cierto? Anclar los datos que tenía en Access y ponerles, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Es a poder abrir mi base de datos para que se muestren automáticamente la información de los datos, ¿no es cierto? ¿Cómo hago eso? Miren, regreso a la parte de orígenes de datos, ¿sí? Y le doy en Data Gear View, ¿no? Le doy ahí clic y lo único que hago es arrastrar, ¿sí? Y miren, ahí ya tengo yo mi base de datos, ¿correcto? Esta es de manera automática, esta no la vamos a utilizar, pero la estamos estudiando para que tengan ustedes de conocimiento, ¿no es cierto? Adicional a eso, ¿qué habíamos puesto? Un botoncito que diga salir, ¿no es cierto? Vamos a botón y vamos a poner botón salir, ¿de acuerdo? Y cambiámosle en la parte del texto. ¿Ya? Vamos a poner salir y ahí le vamos a programar, ¿de acuerdo? Vamos a programar esto. Y vamos a poner en, ya, tan fácil como es, ¿de acuerdo? Cerramos y ahora sí ejecutamos, ¿no? ¿Ya?
Eso sería la parte automática. Voy a ejecutar, si ustedes se fijan, chicos, miren, ya está ya conectada a mi base de datos, están los registros que yo tengo, ¿no es cierto? Yo puedo, aquí en la parte de arriba, agregar nuevo, ¿no es cierto? Puedo agregar y puedo seguir validando los datos que se me guarden en mi base de datos. Si yo quiero verificar, abro únicamente la base de datos de Access y verifico que los datos que ingresé en el sistema se llenaron correctamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ustedes ya conocen la conexión de forma automática, vamos ahora sí a trabajar de forma manual para poder ya programar nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Salir y vamos a enseñar la otra forma, ¿de acuerdo? Ya, para eso, de igual manera, pongo descartar, ¿sí? Y vamos a abrir nuevamente el Visual. Y vamos a enseñar con los dos componentes. Voy a poner nuevo proyecto, ¿de acuerdo? La aplicación o nuevo formulario y vamos a trabajar con los dos componentes. Ya, el primer componente voy a compartirles en pantalla para que vean, por favor. El primer componente que les había indicado era el Bounding. Vamos a buscar con la B. El Binding Source, ¿no? Este es el primer componente para la conexión de bases de datos. Binding Source, arrastramos, ¿sí? Este componente no van a ver los usuarios, es únicamente para conectorizar bases de datos de Excel, ¿de acuerdo? ¿Qué más? El otro componente que es el Data Gear View. Aquí está. De igual manera, arrastramos, ¿de acuerdo? Ponemos ninguno, ¿ya? Hacemos más grande esto. Aquí es donde se van a mostrar los datos, ¿no es cierto? Ya, de acuerdo. ¿Qué es lo que debemos ahora configurar? Hay que configurar nuestros dos componentes. Entonces, damos clic en Bring Source. ¿Y qué es lo que hacemos? Primero vamos a conectar la base de datos, ¿no es cierto? Hay que conectar la base de datos. Damos datos, agregar nuevo origen de datos, asimismo el mismo proceso que hicimos, ¿no es cierto? Damos siguiente, damos nuevo, cambiamos el origen de la base de datos que sea Access, aceptamos, ¿sí? Buscamos nuestra base, probamos conexión, aceptar, aceptar y vamos siguiente, conectamos nuestra base, siguiente, activamos los dos registros para que se vean todas las tablas y ponemos finalizar, ¿de acuerdo? Ya. Listo, conectamos nuestra base de datos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a activar? Activar a estos dos complementos, ¿no es cierto? Primero, el Bring Source. Nos vamos a Bring Source y nos vamos a la parte de propiedades. Y en propiedades vamos a buscar el siguiente complemento. Se llama Source, Data Source. ¿Dónde está Data Source? Data. Data Source. Ahí está, perdón. Ya, vamos, aquí está Data Source, ¿sí? Y en Data Source le voy a escoger mi base de datos, ¿no es cierto? Ya, le doy Enter, se acabó. Y voy igual al complemento del Data Gear View, ¿no? Asimismo, ¿sí? Cojo, Bring Source, base, y se acabó. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente ya se me crea el diseño, ¿no? El diseño de la tabla, miren, con todos los campos que yo había creado. Entonces, ¿qué pasa si yo doy ejecutar? Miren lo que va a pasar. ¿Sí? Automáticamente ya me muestra la base de datos que yo conecté, miren. ¿Ya? Entonces, ahí sí, yo ya puedo comenzar a programar, ¿no es cierto? Ahí sí yo ya puedo crear los botoncitos para insertar, buscar, eliminar, imprimir o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo les había pedido de deber? Sí, ahora sí analicemos nuestro deber. Vamos a dejar de compartir, nos vamos a la tarea, ¿sí? Y vamos al deber. En el deber, miren lo que van a hacer, chicos. Van a crear, ¿sí? Van a crear una base de datos en Access para el ingreso de estudiantes que contenga los siguientes registros. Son los mismos registros, pero se aumentó un ítem más, que es el 10, foto personal del estudiante. ¿Sí? Esto es lo que se aumentó. ¿Sí? Adicional, dice, mediante el objeto de conexión de base de datos en Visual Basic 2010 y los componentes Binding Source y Data Gear View,
mostrar dichos campos o registros de la base de datos en pantalla y adicional crear los botones. Les pido, el primer botón, aquí ya van a programar, ¿no? Insertar, borrar, modificar, buscar, imprimir y salir. Si ustedes se van más abajo, van a encontrar la memoria técnica de cómo ustedes van a realizar su programa. Voy a abrir el programita o la memoria técnica y miren cómo les pido el diseño. ¿Sí? Esto ya tenemos, ¿no, chicos? Esta parte ya activamos, ya lo acabamos de hacer con los dos complementos, ¿no es cierto? El Binding Source y el Data Gear View. Esto ya tenemos. ¿Qué es lo que les toca a ustedes? Estructurar esta parte, ¿no? Esto ya sabemos cómo sacar, lo sacan automáticamente y listo. Y ahí lo único que les tocaría hacer es poner los botoncitos y programar, ¿no? Programar el botón de insertar, programar el botón borrar, el modificar, buscar, imprimir y salir. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Preguntas, por favor, hasta ahí. ¿Alguna pregunta con respecto a esta clase que acabamos de ver? Sí, ahí está el complemento, chicos. No se olviden. Vamos a regresar a la parte de diseño. Vista diseñador. Tiene el micrófono apagado, Lisa. ¿Me escucharon? Todo. ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar? Disculpen. ¿No escucharon nada? No. No digan. Ya, a ver, chicos. Pero sí vieron lo que hice, ¿no es cierto? Yo ya les subo el video para que ustedes revisen, ¿de acuerdo? Lo que les pido de deber es que por medio de los dos componentes, sí, por medio de los dos componentes que vamos a trabajar, que es el Binding Source y el Data Gear View, ustedes realicen la actividad que tenemos en el Classroom, que es la siguiente, ¿de acuerdo? Es esta, miren. Dice, ¿qué es lo que van a hacer? Crear una base de datos en Access que ingresen para el ingreso de estudiantes que contengan los siguientes registros. Lo mismo que acabamos de ver en las imágenes, sí. Lo único que implementamos aquí es el registro 10, que es la foto personal del estudiante. Y por medio de los componentes Binding Source y el Data Gear View, vamos a mostrar dichos campos y diseñar los siguientes botones. El botón insertar, el botón borrar, modificar, buscar, imprimir y salir. Aquí tienen la memoria técnica para que ustedes vean cómo lo realizan el programa, ¿de acuerdo? Esto ya lo hicimos, ya lo acabamos de ver en la parte gráfica. Por medio del complemento del Binding Source y el Data Gear View, ustedes van a obtener esto, ¿no? Únicamente les tocará programar estos botones, ¿de acuerdo? Eso sería la actividad para la próxima semana, chicos. Asimismo, personas que primero terminen la tarea serán los que actúen en clases, ¿de acuerdo? Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana y bendiciones. Gracias por su atención. Ya les subo el video.